Marcos 2, 18 al 28. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El ayuno y guardar el día de reposo, conocido como el Sabbath o el sábado, son prácticas espirituales. Ambas tienen mucho significado desde tiempos antiguos, tanto entre los judíos como entre los cristianos. Sin embargo, estas prácticas, principalmente la cuestión del sábado, fueron causa constante de contención entre el Señor Jesucristo y los religiosos de su tiempo. No perdamos tampoco de vista que muchas veces también son causa de controversia entre nosotros los cristianos, cuestión que no debería ser. Reflexionemos en estos encuentros de Jesús con sus retractores, con sus enemigos, y aprendamos algunos aspectos de la perspectiva que Cristo le da a estos dos temas, al ayuno y al sábado. El día de hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en el ayuno. Y el principio que vamos a estar concluyendo en base a estos pasajes es que la necesidad humana siempre va a estar sobre la ley ritual. La necesidad humana siempre está sobre la ley ritual para el Señor Jesús. Así que vamos a hablar acerca del ayuno. Quisiera preguntarle, ¿el ayuno es bíblico? ¿Tenemos que ayunar? ¿Podemos ayunar? ¿Cómo podemos ayunar? Esa es la pregunta que debemos responder. Pero para esto vamos a ver en la Escritura cómo es que se ayunaba en el Antiguo Testamento. Acompáñeme a algunas citas. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 21 al 23. Quiero que ponga atención en la forma, en la manera o el motivo y lo que acompañaba la práctica del ayuno. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 21 al 23. Dice la Escritura así: y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Quién está hablando aquí? El rey David.
¿Qué había pasado con el rey David? Había pecado, por causa de su pecado vino juicio, y el hijo que fue concebido porque en su pecado, el hijo que Betsabé, la mujer de Urías, iba a tener de David, había sido destinado para muerte. Y dice la Biblia que David entonces, mientras el niño se debatía entre la vida y la muerte, ¿qué hacía? Ayunaba. Aquí aparecen dos palabras juntas, ayuno y lloro. ¿Con qué se relaciona el ayuno? Con el lamento, con el lloro, con el arrepentimiento y con un clamor para ver si Dios tiene misericordia y se apiada del pecador y de aquel que no tiene remedio, no tiene esperanza, ni tiene alguna otra oportunidad, sino solamente la gracia de aquel Dios que ama y que tiene misericordia. Por algo David pudo expresar que Dios es grande en misericordia, porque conoció a un Dios de misericordia. Y mientras el niño vivía, ¿qué hacía David? Lloraba y ayunaba. Pasaremos mucho tiempo viendo cómo es que oraba y ayunaba. Seguramente lloraba tirado en el piso, con ropas de luto y con ceniza en el cabello. Algunos se rasgaban las vestiduras en señal de duelo. Entonces el ayuno era una práctica muy, muy solemne y muy lamentable. No era una práctica muy agradable, era una práctica de dolor. Entonces el ayuno, ¿con qué se relaciona? Con el dolor y con el lamento. Vamos a ver algunos otros pasajes. Esdras capítulo 8, versículo 23. El escritor dice lo siguiente y cuenta lo que sucede en aquel tiempo de tristeza, de luto, pero de un llamamiento de Dios para restaurar lo que estaba en ruinas. ¿Qué pasaba en este tiempo en Israel? Había ruinas. Jerusalén estaba en ruinas. El templo estaba en ruinas. Y dice, ayunamos. ¿Qué hizo el pueblo que estaba ahí? Ayunó. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Para qué se usaba el ayuno? Para pedir a Dios misericordia, que interviniera en una situación crítica. Había crisis, había situaciones difíciles, había opresiones, había oposiciones en aquel tiempo. Y entonces, ¿qué hacía el pueblo? Se humillaba, lloraba, clamaba, y en ellos se utilizaba el ayuno. Para que sepamos cómo era un ayuno o en qué consistía un ayuno. Además de todo lo que acompañaba el ayuno, las personas no comían ni bebían. No comían ni bebían. ¿En qué consiste el ayuno? En no comer, en no beber, en renunciar a la comida, algo que satisface y algo que es necesario. Es buscar depender completamente de Dios. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Sigue siendo en este periodo de la historia de Israel. Nehemías, un líder de Israel después de Esdras, dice así: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Junto a qué está acompañada la palabra ayunar o esta práctica? Al lloro, al duelo y a la oración. Entonces, cuando hay duelo, hay pérdida y hay clamor, hay necesidad, hay sentimiento, se hace duelo por algunos días y entonces se ayuna, pero además se ora. El ayuno está acompañado ¿de qué? De la oración. Entonces, ¿por qué? Porque el ayuno está dirigido ¿a quién? Al Dios de los cielos. La oración se hace al Dios
de los cielos. Y se ayuna y se hace duelo para hacerle clamor, para pedirle a Dios misericordia. El ayuno es una muestra de humildad. El ayuno es una muestra de dependencia a Dios. Un pasaje más, Salmos capítulo 35, versículo 13. Salmos capítulo 35, versículo 13. Salmos 35, 13 dice: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Cuando hay ese clamor, cuando hay esa oración fuerte o esa oración de necesidad, ¿con qué se acompaña? Con lamento, con luto, con ayuno, con aflicción. A través del ayuno se expresa la aflicción. Es como cuando usted tiene un problema enorme, una situación muy difícil, hasta el hambre se le va. El hambre se le va. Y entonces viene aflicción y viene ayuno. Así que la oración y la aflicción son elementos que están alrededor del ayuno. Por lo general, se acompaña de oración y lamento. El ayuno está acompañado ¿de qué? De oración y lamento. Cuando se ayuna, cuando debemos orar y cuando debemos lamentar. Amén. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los ayunos o el primer ayuno que se registra en el Nuevo Testamento? El ayuno de Jesús. ¿Quién ayunó en los primeros capítulos de los Evangelios? Jesús. La Biblia dice que después del bautismo de Jesús, ¿a dónde fue Jesús? Al desierto. ¿Y quién guió a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Jesús fue al desierto por dirección del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo en el desierto? Ayunó 40 días y 40 noches. ¿Qué fue a hacer al desierto? A ayunar. Lo que Jesús va a hacer al desierto, la Biblia lo llama ayuno. Usted y yo ayunamos, pero no nos vamos al desierto. Nuestro ayuno es muy diferente. Pero Jesús, cuando fue a ayunar, ¿a dónde fue? Al desierto. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés también ayunó 40 días, y no fue porque él quiso, sino porque subió al monte a la presencia de Dios, y estando en la presencia de Dios, él no comió. Dios lo sostuvo. 40 días, 40 noches allá, en la presencia de Dios. De igual manera, Jesús en el desierto, ¿qué hace? Ayuna 40 días y 40 noches. ¿Cómo es el ayuno de Jesús ahí? ¿Jesús tenía lamento? Posiblemente el contexto del ayuno de Jesús fue muy diferente. ¿Qué llevó a los hombres del Antiguo Testamento a ayunar? Su condición lamentable. La condición lamentable de los hombres del Antiguo Testamento los llevaban a ayunar, a lamentarse y a orar. Pero ¿quién llevó a Jesús a ayunar? El Espíritu Santo, para prepararlo para el ministerio. Fue una prueba. En Él salimos vencedores. Él salió vencedor. En Él somos vencedores. Él salió del desierto en victoria, siendo tentado. ¿A qué fue llevado al desierto? Para ser tentado. ¿Cuándo fue tentado Jesús? En medio de un ayuno. Y si el ayuno es espiritual, ¿usted cree que por hacer algo espiritual usted está libre de tentación? Esto nos enseña que no. Al contrario, son los momentos en donde somos tentados. Jesús en ese momento fue tentado. ¿En qué momento? En el peor momento. El ayuno de 40 días no es cualquier cosa.
y ser tentado en los momentos precisos de mayor crisis humana, de que el cuerpo necesita, el cuerpo está necesitado, el cuerpo está muriendo, el cuerpo está clamando por alimento, por sustento. Ese momento es donde viene Satanás y tienta al Hijo de Dios. Pero ¿qué pasó en Jesús? ¿Para qué se utilizó ese ayuno? Fue un tiempo de recogimiento, de comunión y de dependencia exclusiva de Dios para vencer la tentación. Fue tentado, pero ahí siendo tentado Jesús aprendió obediencia y aprendió a someterse a su Padre. ¿Y en qué fue tentado? Fue tentado, dice la Biblia, en todo. Pero si hay algo que podemos resumir es en su dependencia a Dios. Jesús durante el tiempo de su ayuno vivió de toda palabra que sale de la boca de Dios. No lo tentó así el diablo y le dijo: Jesús, haz que esas piedras se conviertan en pan, porque Jesús era el Hijo de Dios, sabía que era el Hijo de Dios, y Jesús podía convertir las piedras en pan, podía comer piedras y alimentarse, lo podía hacer. Pero Jesús le respondió y le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? El Padre me ha enviado aquí porque he sido enviado por el Espíritu. Y si me dijo que ayunara 40 días ayunaré. Para ti yo debo comer y puedo comer, pero para mi Dios no me permite hoy comer. Y si me muero, es porque el Padre quiera que muera. Y si vivo es porque el Padre quiere que viva. Así que, ¿quién vive de Dios? Aquel que aprende a depender de Dios. A través del ayuno Jesús mostró su dependencia a Dios. Jesús no comió durante 40 días y 40 noches. Así que ese ayuno es diferente. Es un ayuno a través del cual se busca dependencia a Dios y se vence la tentación. Es un ayuno dirigido por el Espíritu Santo. Si se da cuenta, Jesús no practicó o hizo de una costumbre, del ayuno una costumbre, sino en ese momento que está registrado que Jesús ayunó, lo hizo por dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó a ayunar. Si el Espíritu Santo a usted lo lleva a ayunar, ¿qué debe hacer? Ayunar. Es una directriz del Espíritu Santo. Hablemos de la práctica judía, porque es el caso de la controversia de Jesús con los judíos, con los fariseos. Para los judíos, sin ser un mandato bíblico, aunque el ayuno es bíblico porque lo practicaban, no había un mandato bíblico para que ayunara la gente los lunes o los martes. Pero la Biblia nos hace ver, y la misma historia nos enseña, que los judíos de este tiempo ayunaban los lunes y los martes. Los judíos ayunaban 2 veces por semana. ¿Se acuerda usted de cuando Jesús cuenta de la oración del fariseo y del publicano? El fariseo dice que le oraba a Dios y le decía: Señor, yo ayuno 2 veces por semana, doy mis diezmos. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que los judíos ayunaban 2 veces por semana. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana. ¿Qué días ayunaban? Los lunes y los martes. De hecho, muchos cristianos de la iglesia de los primeros siglos no ayunaban los lunes y los martes, porque no querían tener nada que ver con las costumbres de los judíos. Y entonces los cristianos ayunaban los miércoles y los viernes. Pero al final de cuentas, los cristianos siguieron lo hacían ¿por qué? Por costumbre. No está mal. Quiero hacerle ver, hermano, que
las costumbres que podemos hacer de las prácticas espirituales no está mal, pero quiero que aprendamos en base a estas enseñanzas que las costumbres, si no tienen un espíritu o el espíritu de Dios impulsándonos y una actitud correcta, no tienen sentido y solamente son tradiciones, solamente son costumbres. Y muchos creyentes, muchos cristianos acostumbran cosas. Una de ellas es a ayunar, pero sin ningún sentido. Y me temo que muchas veces ayunamos así. Hoy aprendamos algo, hermano, la actitud hacia esa práctica, de modo de que no lo hagamos por costumbre y sin sentido, sino que verdaderamente disfrutemos y hagamos lo correcto en lo que respecta al ayuno. La práctica judía, entonces le dije que sin ser un mandato bíblico de ayunar los lunes y los martes, ellos ayunaban los lunes y los martes. No era una mala práctica, pero aquí en Marcos 2 se nos registra que esa práctica fue una razón para contradecir y para atacar al Señor Jesús y a sus discípulos. Llegan los fariseos posiblemente indignados, diciéndole: nosotros ayunamos 2 días por semana. Y se ponen un poco más espirituales y dicen: los discípulos de Juan ayunan. ¿Y tus discípulos no ayunan? Qué interesante el Señor Jesús, fíjese. Era extraño para los fariseos. Perdonaba pecados, liberaba demonios, se les sometían. Que dijimos la semana pasada que perdonaba pecados y comía con los publicanos, con los pecadores. Y una cosa más, no ayunaba. Hacía cosas raras, cosas que pensaba la gente que no era lícita, los días sábados. Por eso Jesús para ellos era extraño. Debemos entender esto, hermano. Para nosotros el Señor Jesús es nuestro modelo. Entonces, ¿quiere decir que no debemos ayunar? Vamos a verlo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, se convirtió en un punto de controversia. ¿Qué pasó aquí? Se peleaban. ¿Por qué causa? Por el ayuno. Unos decían que se tenía que ayunar. Ahora, le pregunto, ¿Jesús decía que no se tenía que ayunar? No. Aquí está el punto, hermano. Jesús nunca entró en controversia. Nosotros, los cristianos, a veces nos ponemos a pelear con otros cristianos. A veces no nada más con los del mundo, sino a veces entre nosotros. Hay algunos pasajes bíblicos que nuestras Biblias, nuestras traducciones dice, por ejemplo, cuando dice, este género no sale sino con oración y ayuno. O sea que si ora y no ayuna, ¿no funciona? ¿Le pregunto? O si ayuna pero no ora, ¿tampoco funciona? Y le tengo una noticia. Al parecer los originales no incluyen el ayuno. Los originales dicen, este género no sale sino con oración. Punto. Hace algunos años donde se empezó a hablar acerca de esto, de esos pasajes, nuestra Reina Valera dice ayuno y oración, pero los originales no dicen. Entonces muchos agarran y dicen, no hay que ayunar. Y entonces se enojaron un montón de cristianos. Y casi empiezan a haber divisiones por causa de ¿qué? De una discusión. ¿Cuál era la discusión? El ayuno. Entonces, yo no quiero que usted caiga en esa situación porque es lo que nos está enseñando aquí la palabra. Jesús no se puso a discutir, no dijo que está mal. Lo que nos está enseñando el Señor Jesús es cómo debemos poner cada cosa que es importante en su debido contexto. Sí. Y entendamos, aquí Jesús lo que está haciendo intencionalmente es enseñarnos lo que es ayunar o cómo debemos entender hacia dónde debemos poner el ayuno. Y no nos lo va a explicar solamente este pasaje, tenemos que entenderlo en el contexto, ¿sí? Así que, hermano, es importante esto. No discuta con las personas.
Debemos saber para qué sirve el ayuno y cómo hacer ayunos para que realmente tengan sentido. Me gusta lo que dijo Ambrosio de Milán, un obispo de los primeros siglos, pastor de los primeros siglos en Milán, pastoreaba en Milán, y decía lo siguiente: cuando visito Roma, ¿dónde vivía él? En Milán, una ciudad de Italia muy importante, y Roma es otra ciudad muy importante de Italia. Cuando visito Roma, ayuno en sábado. Cuando estoy aquí, o sea en Milán, no ayuno. Con el mismo principio debes observar la costumbre que prevalece en cualquier iglesia que llegues. No debes ofender a nadie con tu conducta ni encontrar ofensa en la del otro. Era una persona madura. Era una persona que sabía que si iba a Roma se iba a encontrar a gente, o la costumbre de ayunar los sábados. ¿Y qué hacía él allá? Ayunaba. Pero él, siendo la cabeza de la iglesia de aquel tiempo en Milán, ahí no ayunaban. ¿Y él qué hacía? No ayunaba. ¿Hacía alguna diferencia? Ninguna. ¿Qué está diciendo el hermano? Que el ayuno no es importante. Es importante, pero no tanto como a veces pensamos. Y puede ser importante si es guiado por el Espíritu Santo. Y trae Dios victorias en medio de los ayunos. Y es importante ayunar. Y hay momentos en donde debemos ayunar. Pero estamos viendo, a ver, vamos a seguir descubriendo esto, porque yo todavía sé que tiene muchas dudas. Ahorita ya le cambié la forma de pensar o de ver las cosas. Pero si usted nota, Jesús aquí se afligió por fomentar el ayuno. De ninguna manera. Pero encontramos que la Escritura se ayuna. Bien, ¿qué es lo que hizo Jesús aquí? Jesús no tenía que defender el ayuno, tenía que defender a sus discípulos y defender su postura en lo que respecta al ataque que venía, que tenía otra intención. El ataque de los judíos era buscar alguna manera para reducir o para descalificar el ministerio de Jesús. Observe esto. ¿Cuál era el objetivo de los fariseos? Descalificar el ministerio de Jesús. Y entonces, lo querían descalificar ¿cómo? Por medio del ayuno. Es decir, si no ayunas, quedas descalificado. Por eso es a lo que voy, hermano. El ayuno no nos califica ni nos descalifica. El ayuno no nos salva ni nos condena. Es una parte de nuestras prácticas espirituales. Pero hermano, por eso no nos vamos a pelear, y no se ponga, hermano, si el hermano no ayuna como usted, si usted es una persona que ayuna mucho, hermano, no lo quiero hoy desmotivar a que deje de ayunar. Siga haciéndolo, y si lo puede hacer más, hágalo más. Pero si el hermano no ayuna, no lo juzgue. Eso sí, aprendamos de los que ayunan, hermano. Yo sí admiro, y a mí, yo sí puedo reconocer en los hermanos que se disponen a orar y ayunar un gran valor. Y Jesús no se está poniendo en contra de eso, sino se está poniendo en contra de la actitud farisaica acerca de él, las prácticas espirituales. Así que no me malentienda, por favor. Así que, ¿qué dice Jesús? Vamos a ver. ¿Tenemos que ayunar ahora? ¿Qué dice el versículo 19? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, ¿no pueden ayunar? Aquí hace una comparación. En las bodas de aquel tiempo, cuando se preparaban las bodas, o en los tiempos de boda, los amigos del novio estaban preparando, y era un momento festivo. Una boda, ¿qué era? Una festividad. Y como es una festividad, podían ayunar. No solo porque había comida, sino porque era ¿qué carácter tenía una fiesta y una boda? Una fiesta y una celebración. ¿Cuál es el carácter del ayuno? El luto, quebrantamiento. La boda es celebración, victoria, triunfo, gozo, amor,
Hay algo diferente, hay destino. Y en el luto que hay dolor, hay lamento. Entonces Jesús le está diciendo, a ver, vamos a poner en contexto esto. Mi movimiento, si lo llamamos así, el movimiento de Jesús, no es igual al suyo. O sea, ellos le decían, mira, ok, vamos a aceptarte entre nosotros, somos los fariseos, pero los fariseos ayunamos. Y además se adjudican el ministerio de Juan el Bautista. Decía, mira, hasta Juan el Bautista, los discípulos de Juan el Bautista ayunan. Así que si quieres unirte a estas corrientes religiosas como líder religioso, para poder recibirte, estamos esperando que tus discípulos también ayunen. Y Jesús, ¿qué les dice? Jesús no está diciendo que no nos está diciendo que no ayunemos, sino está diciendo, mi movimiento no es como el suyo, yo no me identifico con ustedes. Y lo tenía que hacer Jesús, hermano, para mostrarnos que Él no venía a pegarnos a un modelo religioso. Y por eso los cristianos no hemos sido pegados al judaísmo, hemos sido separados, unidos realmente ¿a quién? A Cristo. Y entonces Él es el esposo. Y mientras el esposo está con ellos, es un tiempo ¿de qué? De preparación y de fiesta. No es de luto. Ahí no hay luto. ¿Y qué les dice? Pero vendrán días. O sea, que los discípulos ahí ayunaban. No. Pero dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces aquellos días, entonces tenemos que ayunar. Sí tenemos que ayudar. O sea, cuando Jesús estaba con ellos no ayunaron. Por eso también Jesús, cuando los discípulos no pudieron echar fuera el demonio, Jesús se enojó con ellos y dijo, hombres de poca fe. Y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué no por qué no pudimos con este demonio? Y Jesús les dijo, este género no sale sino con oración. Recuerde, oración. No estamos seguros si viene la palabra ayuno, se lo han de haber puesto después los copistas o algunas versiones más modernas, pero por eso no sabemos si incluye la palabra ayuno. Ahora, podemos quitar el ayuno, es importante ayunar. Cuando usted ora decididamente, hermano, se involucra en un ayuno. La gente que ayuna y que ora agarra fe. Jesús está diciendo a los discípulos, tu fe se incrementa por medio de ¿qué? De la oración. Algo que sí no podemos quitar de la Biblia porque está ahí es la oración. Y el ayuno acompaña la oración. Y entonces Jesús le está diciendo, miren, ahorita me tienen a mí. ¿Por qué no oran? Porque me tienen a mí. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan? ¿Por qué cree que ayunaban los discípulos de Juan? Porque ya no tenían a Juan, estaba en la cárcel. Ellos sí estaban en luto. Ellos sí estaban clamando. Ellos estaban orando. Ellos estaban en necesidad. Pero los discípulos de Cristo, ¿en qué estaban? En aprendizaje, hermano. Jesús a sus discípulos que todavía estaban verdes, que todavía estaban aprendiendo, no les exigía, no les daba las exigencias que tenían aquellos, porque les estaba enseñando a qué. Y yo quiero que ponga en contexto esto. Les estaba enseñando a depender de Cristo. Se lo voy a repetir eso. Jesús estaba enseñando a sus discípulos a depender de Él. Y si dependían de Él, tenían que ayunar. Si lo tenían a Él, no tenía sentido. A menos que Jesús dijera, vamos a ayunar al Padre en estos días, pero en ninguna parte de la Escritura aparece un ayuno de Jesús con sus discípulos. Al contrario, cuando veía que la gente tenía hambre, les daba de comer. ¿Y qué nos enseñó Jesús en todas esas historias? No nada más lo milagroso, sino que de Él comemos, de Él nos alimentamos, de Él nos sustentamos. Así que mientras el ministerio de Jesús era terrenal y los discípulos estaban en el proceso, eran parte del ministerio terrenal de Jesús, ellos no estaban siendo obligados por Jesús a ayunar. Ahí estaban con Jesús. Jesús les estaba enseñando, tienen que aprender a caminar conmigo. ¿Ok?
¿Qué les está diciendo Jesús? Es importante, el ayuno es importante, pero para ustedes hoy, discípulos, lo más importante es que estén a mi lado y que aprendan a depender de mí. Amén. Entonces, Jesús establece este principio, que los discípulos entonces ayunarían después. Ahorita voy a entrar a ese después. Pero Jesús establece el siguiente principio. Él viene a establecer un nuevo pacto, algo nuevo, algo que no puede combinarse con lo viejo. Jesús viene a poner en claro que Él no vino a liderar un movimiento religioso para ser uno más entre ellos. Así como estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, Jesús no iba a ser uno más. Jesús les está diciendo a los fariseos, yo no soy uno más. Yo vengo a establecer algo nuevo. Aquellos, aunque tengan diferencias entre ustedes, siguen siendo lo mismo. Porque ninguno de esos caminos los llevan a Dios, solo Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él perdona, Él perdona pecados, come con pecadores, cosas que los otros grupos religiosos no hacen. Y ahorita les está diciendo, mis discípulos no dependen sino de mí, porque yo soy Dios. Nosotros, ¿por qué clamamos a Él? Porque dependemos de Él, porque Él es Dios. Ahora esperan que al menos ellos están esperando, los fariseos, que Jesús haga lo que ellos piensan, pero sorpresivamente se encuentran de que no. Jesús no va a hacer lo mismo que ellos están pensando. No funcionaría. Con Cristo las cosas de los religiosos no funcionan. Así que Jesús establece el principio, Él viene a establecer un nuevo pacto que no tiene que ver con obras y con ritos, sino con una relación personal con Él. Ahora bien, entonces dice Jesús, hoy no ayunan, pero ayunarán después. Entonces, ¿nosotros dónde estamos, hermano? En el después. Nosotros pertenecemos al después. Así que está diciendo Jesús que nosotros vamos a ayunar. Okay. Entonces nosotros sí podemos ayunar. Jesús pudo aquí de haber dicho, los cristianos no tienen que ayunar. Pero Jesús dijo, después ayunarán. La pregunta es, ¿hay evidencia en la Biblia que el pueblo de Dios ayunaba? Sí lo hay. ¿Los apóstoles ayunaban? Ayunaban. Entonces entendemos que la iglesia del Nuevo Testamento también puede y debe ayunar. Ahora bien, quiero regresarme un poquito al Antiguo Testamento para que usted vea que Jesús no rompió ninguna ley y que al contrario estaba desafiando a los religiosos de su tiempo. Isaías 58. Leamos del versículo 3 al versículo 12. Los fariseos ayunaban por costumbre. Y Jesús, fíjese, cuando habla acerca de la oración y la relación con Dios y critica a los fariseos en el Sermón del Monte, les dice, cuando ayunen, fíjese, cuando ayunen, lávense la cara. ¿Verdad que Jesús dijo, cuando ayunen, lávense la cara? ¿Por qué? Porque les gustaba a los fariseos aparecer con la cara así larga. Porque el ayuno era luto, con cara de estoy ayunando, y que me vean todos que estoy ayunando. Y Jesús les está diciendo, no muestres que estás ayunando. No seas hipócrita, no seas vanidoso, no te hagas el espiritual, no te creas más espiritual. El ayuno no te hace más espiritual si lo tomas con esa actitud. Usted no puede sentirse más espiritual por lo que hace, hermano. Pero sí haga lo posible por ser más espiritual. Pero que no, hermano, sea vanidoso con lo que usted hace. Gócese, hermano, si usted es una persona que ayuna, si es una persona que ora, si es una persona espiritual, porque debería hacerlo. Pero no es para demostrárselo a Él y decir yo soy mejor que tú, porque no lo somos. Necesitamos buscar a Dios. Ahora, fíjese lo que Jesús toma. Seguramente toma este principio que enseña Isaías 58. Versículo 3 dice,
¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Fíjese, ¿cómo ayunaba la gente? Ayunaba, pero ¿cómo era su actitud? Mala con su prójimo. Y Jesús le dice, y Dios está diciendo, el profeta aquí está hablando y está diciendo, no, si tú ayunas, así no vas a ser escuchado. Pero si cambias tu actitud, no, dice, no ayunéis como hoy. No está diciendo no ayunes, sino no ayunes como lo haces hoy, de una manera hipócrita. Para que vuestra voz sea oída en lo alto. Fíjese, ¿para qué es el ayuno? Para que nuestra voz sea oída. ¿Acompaña qué? La oración. Ayuno sin oración no es ayuno, hermano. Es una buena aguantada de hambre. No le hace daño, de vez en cuando, pero no tiene sentido. 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Pregunta Dios. Sigue preguntando y afirmando. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Aquí nos va a describir cuál es el ayuno que Dios escoge, que le agrada. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar de libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Me voy a detener tantito aquí. Lo que los fariseos hacían eran precisamente lo opuesto. A través de sus ayunos y a través de sus exigencias ponían ligaduras, cargaban a la gente de opresión y les ponían yugo difícil de llegar. Estaban haciendo lo contrario. ¿Y Jesús qué viene a hacer? A practicar el ayuno agradable a Dios. ¿Qué es? ¿Qué hizo Jesús? Desató las ligaduras de impiedad, soltó las cargas de opresión, liberó a los quebrantados y rompió todo yugo. Amén. Jesús vino a hacer esto. 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Qué lindo, ¿no? Esto es lo que Dios pide. No está diciendo, bueno, no vas a ayunar, pero haz estas cosas. No, cuando ayunes, acompáñalo con estas cosas, para que esto sea ayuno y día agradable a Dios. Es decir, el día de tu ayuno será agradable a Dios cuando practicas estas cosas. Y mira la promesa de Dios. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si diereis tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Qué lindo es cuando nosotros ponemos en contexto adecuado lo que Dios nos instruye en su palabra como el ayuno. El movimiento de Cristo tiene que ver más con la celebración que con el luto. El nuevo pacto de Cristo tiene más que ver con la vida que con la muerte. Se sella con la muerte
con la muerte de Cristo es un pacto de sangre, de la sangre y el cuerpo de Cristo, pero ese cuerpo y esa sangre nos trae a nosotros vida. El pacto de Cristo, el Nuevo Testamento para nosotros, mi hermano, es la salvación. Y la salvación no es un remiendo parcial de la vida de uno, es un vestido nuevo. Mire lo que Jesús dice, regresemos a Marcos capítulo 2. Jesús respondiéndole a los fariseos acerca de esto. No se pone a discutir más. No se pone a discutir más acerca del ayuno, no tiene el interés, sino a decirles a qué vino Jesús. ¿Y a qué vino Jesús? A establecer algo nuevo. Dice el versículo 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo no vengo a remendar sus antiguas prácticas y sus enseñanzas. Yo vengo a traer algo nuevo. Usted, hermano, tiene una vestidura religiosa. Todos venimos con una vestidura religiosa. Nos enseñaron cosas, bien o mal. Nos enseñaron cosas que no están mal, nos enseñaron cosas que sí están mal. Cosas que no aprendimos o no entendimos bien. Y Jesús no viene a remendarlas y a poner lo nuevo como parches, sino Él viene a darnos una vestidura nueva. Viene a poner en nosotros, nos viene a renovar y a poner su vino en nosotros. O sea, nos compara a ropas. Nuestro evangelio, el evangelio, Jesús está diciendo el evangelio es un ropaje, no es un surcido, no es un parche a lo existente. Jesús les está diciendo el evangelio es completamente nuevo. Ahora, no quiere decir que está rechazando la Biblia del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está el Evangelio. Pero lo que la gente vivía ya no era lo que debía ser. ¿Verdad que el Antiguo Testamento hablaba de ayuno? ¿Pero hablaba de 2 días de ayuno? No. ¿Verdad que hablaba de un ayuno que le agradaba a Dios? ¿Era el que practicaban los fariseos? Al contrario. Jesús está diciendo, yo vengo a poner algo nuevo. ¿Por qué? Porque los tengo que hacer nuevos a ustedes. De otra manera, lo único que estoy haciendo es hacer otra vez religiosos. ¿Qué pasa si el Señor, su evangelio, que es un vino nuevo, se derrama sobre nosotros y somos los mismos religiosos de siempre? Se rompe, no sirve el evangelio. No es que no sirva el evangelio, no servimos para aportar el evangelio. Y eso pasa, hermano, cuando conocemos el evangelio y no dejamos nuestra religiosidad. En lugar de compartir el evangelio y ser una bendición para que otros alcancen la salvación por medio del evangelio de la gracia, nosotros queremos que cumplan leyes que yo no sé de dónde hemos sacado, que hagan cosas que yo no sé de dónde hemos sacado. Por eso va a haber multitudes de gente que van a ir a comprar agüitas, florecitas y cositas para que Dios les haga milagros. Van a ir a lugares a donde van a ir a soltar el dinero para que Dios les haga milagros. ¿Qué es eso? Un evangelio vino nuevo en odres viejos. Y tal vez conocieron el evangelio porque intentan predicar la palabra, tienen la palabra. Muchos de ellos se prepararon, muchos de esos ministros se prepararon, pero ¿qué pasa? No fueron odres nuevos. Y se rompen. Y son solamente trapos viejos. Porque, hermano, mucho de lo que hoy vemos no es nuevo, ha existido en la historia de la iglesia. Muchas herejías que hoy vemos como nuevas no son nuevas, fueron viejas. Muchas manifestaciones que hoy se dan en las iglesias no son nuevas, son viejas, que se reciclan. Y regresamos otra vez a la misma situación. El evangelio es un evangelio de gracia, es un vestido de justicia. La vida cristiana no es una combinación de lo viejo y de lo nuevo, es más bien el cumplimiento de lo viejo, o sea, del evangelio que fue predicado desde Génesis 3:15
hasta Cristo, que cumple toda la ley y los profetas. Y en Cristo, hermano, tenemos vino nuevo. En Él tenemos vino nuevo, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Nuestro ayuno solo va a tener sentido, hermano, en Cristo. Si no tenemos la fe puesta en Cristo, no tiene sentido. Ayunarán después. Para nosotros, ¿qué significa el ayuno? El ayuno es bueno, hermano. Entonces quiero que entienda, el ayuno es bueno, pero la directriz bíblica primordial es la oración. Entonces entendamos, hermano, para nuestro contexto y para nosotros. La directriz bíblica, ¿qué es? Orad. La Biblia no dice ayunad sin cesar. ¿Qué dice? Orad sin cesar. La directriz bíblica es la oración. Es la oración. Juan Calvino lo proyecta de esta manera. Las oraciones pertenecen de manera estricta a la adoración a Dios. El ayuno es una ayuda subordinada, agradable a Dios, en la medida en que ayuda al fervor y a la solicitud de la oración. Debemos vivir por esta regla, que los deberes de los hombres deben ser juzgados según sean practicados con un fin legítimo y apropiado. También debemos sostener el hecho de que las oraciones son una adoración directa a Dios, mientras que los ayunos son una parte de la adoración solo en virtud de sus consecuencias. Hermano Andrés, tradúzcamelo. Les leí mucho. Pero no hay mejor manera de describir esto. No encontré una manera muy correcta, muy centrada de explicarlo. La prioridad es la oración, y el ayuno respalda la oración. O sea, la directriz bíblica es la oración, y el ayuno es un respaldo y una ayuda para la oración. El ayuno no tiene sentido si no tiene una meta espiritual, si no tiene una meta legítima. No ayune solamente por costumbre. Si no tiene una intención, hermano, un ayuno no tiene sentido. Cuando el pueblo de Dios ayuna y ora adecuadamente, Dios se glorifica. Entonces, lo importante del ayuno es el propósito y la oración. La oración debe tener un propósito, y entonces se respalda con un ayuno. Pero no ayune sin oración. Sigo citando a Juan Calvino. El ayuno no es aprobado por Dios a no ser por su propósito. Tiene que estar relacionado a algo más. De otro modo sería algo vano. Por medio de los ayunos privados, los hombres se preparan a sí mismos para el ejercicio de la oración, para mortificar su propia carne o para buscar remedio contra algunos vicios ocultos. Y entro a lo último que quiero compartirle. La razón precisamente, ¿qué es lo que está sucediendo durante su ayuno? Y aquí lo define así: es para mortificar la carne y para buscar remedio contra algunos vicios ocultos, es decir, para trabajar en nosotros mismos. Y no que nosotros trabajemos, sino estamos dejando que Dios trabaje en nosotros. Entonces, le voy a llevar a la Biblia. Me gusta citarle hombres de la historia que nos inspiran o que nos ayudan a interpretar mucho de lo que la Biblia dice, pero no podemos dejar a un lado la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ejemplos de la Biblia. Nuestro ayuno es parte de la adoración. Hechos 13, del 1 al 3. Hechos 13, del 1 al 3 dice, y es en el Nuevo Testamento y son los apóstoles. Hechos 13, del 1 al 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué había en la iglesia? Profetas y maestros. Y los menciona: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor. La palabra ministrar significa adorando al Señor y ayunando. Estaban orando, adorando, y mientras estaban, ¿qué? Es decir, habían despojado, habían dejado todo y se habían dedicado a
orar, es decir, no dijeron, hermanos, vamos a reunirnos para orar mientras tú te traes un buen platillo, tú te organizas, y tenían a las hermanas preparando por allá la comida en tanto que ellos estaban orando. No, ¿qué estaban haciendo? Ayunando. 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Fíjese, mientras ayunaban. Pero ¿qué era lo más importante que hacían? Estaban en ayuno, pero ¿qué hacían? Ministraban al Señor. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjese, ¿qué hicieron? Siguieron. Seguramente ahí el Espíritu Santo habló y pasaron un tiempo ¿en qué? Ayunando y orando. Dios lo llama al ministerio, empieza a ayunar y a orar. Hay muchas razones por las cuales hay que ayunar y orar. Hermano, vamos a empezar un año nuevo y se nos está acabando este año. Dediquemos nuestro primer ayuno en diciembre para ayunar y orar por el próximo año. Como ministro debo orar, como ministro, y ayunar para que el Señor nos dé visión, para que el Señor nos ayude. Hay proyectos, entonces tengo que ayunar y orar. No sé qué hacer, tengo que ayunar y orar. Tomarme el tiempo intencional para que el Señor se glorifique. Es un ejercicio espiritual como el que Cristo hizo, que representa nuestra obediencia y nuestro sometimiento de la carne a la obediencia. Recuerde, el ayuno habla de nuestra incapacidad. El ayuno habla, fíjese, de nuestra incapacidad. ¿Por qué ayunaba el pueblo antiguo del Antiguo Testamento? Porque lamentaba su pecado y su incapacidad para resolver sus problemas. Estaba metido en crisis, estaba metido en consecuencias de su pecado. Y entonces, ¿qué hacía? Ayunaba. Entonces, nuestro ayuno habla de nuestra incapacidad y de nuestro pecado. Por eso cuando ayunamos le decimos: Señor, necesito tu gracia. Esta carne es terrible. Cuando usted se siente débil espiritualmente, siendo tentado, varón está siendo tentado, dama está siendo tentada, como esposo, como esposa, como hijo, como madre, está siendo tentado. Usted necesita depender de Dios. Prográmese un ayuno para estar en la presencia de Dios y someter su carne, porque el ayuno muestra arrepentimiento y clamor. Y por último, nuestro ayuno sin verdadera piedad no tiene sentido. Lo leímos en Isaías. Menciono 2 citas. Juan Casiano decía lo siguiente: la ganancia del ayuno no equilibrará la pérdida por la ira, ni el beneficio de la lectura es tan grande como el daño que resulta de despreciar a un hermano. Esas cosas que son de importancia secundaria, como el ayuno, las vigilias, los retiros en soledad, la meditación de la Escritura, las debemos practicar con vistas a nuestro objetivo principal, es decir, lograr la pureza de corazón, que es la caridad, y no debemos, por buscar las disciplinas, alejarnos de esta virtud principal. Juan Crisóstomo, excelente predicador de los primeros siglos, decía: el honor del ayuno no está en la abstinencia de los alimentos, sino en abstenerse de las prácticas pecaminosas, ya que quien limita su ayuno solo a la abstinencia de carne menosprecia esta práctica. ¿Eres firme? Pruébamelo con tus obras. ¿Qué tipo de obras? Si ves a un hombre pobre, ten misericordia de él. Si ves a un enemigo, reconcíliate con él. Si ves a un amigo ganando honor, no lo envidies. Si ves a una hermosa mujer, pasa de largo. No dejes que tu boca sea rápida, tampoco tus ojos, oídos, pies y manos, ni todos los miembros de tu cuerpo. En resumen, el ayuno nos habla de nuestra dependencia y necesidad de Cristo. El ayuno nos habla de nuestra dependencia y necesidad de Cristo. Él es el novio. Y porque se nos ha sido quitado físicamente, lo necesitamos a Él. Cuando ayunamos hablamos de que dependemos y que lo necesitamos a Él. Jesús les está diciendo a sus discípulos: lo que tú necesitas no es un sistema de reglas. Las reglas son buenas, pero me necesitas a mí.
que necesitamos es una persona. Nuestro ayuno nos impulsa a buscar una persona. Si no encontramos a esa persona, si no oramos a esa persona, si no adoramos a esa persona, si no honramos a esa persona, si no seguimos a esa persona, que es Cristo, nuestro ayuno no tiene sentido.